Buenas tardes a todos, a todas. Estamos en la sede de la ECAE, de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, haciendo una presentación de un nuevo seminario que está comenzando el día de hoy sobre Derecho y Economía. Está coordinado por la profesora Alejandra Gil Carbó, a quien le damos la bienvenida. Bueno, ahora va a tomar la palabra y nos va a contar un poco la dinámica y el contenido de la temática. Básicamente, lo que se plantea desde la Procuración del Tesoro es revisar las áreas regulatorias del Estado, los mecanismos, funciones, para un poco explorar algunas temáticas que han sido abordadas desde una mirada clásica, con una perspectiva también un poco conservadora respecto de esta intervención del Estado en la economía, para lo cual el equipo del área de investigación junto con la doctora Gil Carbó han previsto una serie de encuentros con especialistas en diversas áreas de la intervención estatal. Se irán desarrollando en reuniones, bueno, ellas lo van a explicar, pero la idea desde la escuela es generar un espacio de reflexión y pensamiento, poder generar alguna doctrina nueva, crítica, con perspectivas que sean alternativas a las clásicas. Para eso tenemos gente que está muy comprometida en este desarrollo y además, bueno, estamos invitando al público y al integrante de la colectividad de la ECAE, tanto estudiantes como docentes, también abogados del Estado Nacional que estén motivados por esta propuesta, a sumarse. Así que bueno, le doy la palabra a Agustina Iglesias, que está a cargo del área que va a desarrollar el seminario, que es el área de investigación. Agustina, bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Pablo Cabral, por presenciar la inauguración de este nuevo seminario permanente de investigación del área de investigación de la escuela, con la que venimos trabajando hace aproximadamente 2 años. En esta modalidad particular de seminarios y de clínicas de investigación, donde quienes integran esas clínicas, la idea es que puedan desarrollar proyectos de investigación con relación a diversas temáticas, y en este caso particular, como señalaba Pablo, este seminario de Derecho Económico, Dimensión Social y Económica de la Regulación Estatal, que justamente propone a través de conversaciones con expertos y expertas sobre diversas materias en este ámbito, iniciar conversaciones, investigaciones, publicaciones que permitan efectivamente, como señalaba Pablo recién, abordar la cuestión del derecho económico desde perspectivas críticas u otras perspectivas que no son las más dogmáticas y las más clásicas dentro del derecho administrativo y otras ramas del derecho. Entonces, en esta ocasión es darles la bienvenida a ustedes, darle la bienvenida a la doctora Gil Carbó, quien es la encargada de coordinar este seminario, y de alguna manera comentarles cuál es la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy. Este es, entonces, como les decía, el primer encuentro de otros en los cuales se va a desarrollar este seminario. La presentación y la coordinación de este seminario está a cargo de la doctora Gil Carbó. Voy a hacer una breve definición de su extensa biografía. Ella es abogada, es magíster en Economía Política Argentina por Flaxo, es ex Procuradora General de la Nación y ex Fiscal General de la Nación. Ella luego hará las presentaciones del seminario, dando mayores detalles sobre la dinámica y la metodología del mismo, pero hoy tenemos el honor también de contar con 2 expertos, 2 profesionales o 3, mejor dicho, para abordar efectivamente el rol del derecho regulatorio en el siglo XXI. Y para ello entonces tenemos el gusto y en este caso
Hago extensivo el agradecimiento tanto de la dirección de la escuela como nuestro en este caso, al doctor Ricardo Aroskin. Él es economista, es magíster en relaciones internacionales, magíster en relaciones internacionales, y es investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires. Otro de nuestros invitados y que va a exponer con posterioridad es el doctor Ricardo Nissen. Él es el inspector general de justicia, es profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y también contamos con la presencia del doctor Darío de León. Él es abogado, es director de sociedades comerciales de la Inspección General de Justicia, es profesor titular de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Les doy la bienvenida, les damos las bienvenidas de la escuela y esperamos que puedan participar activamente de las actividades que propone este seminario. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar ya inicio a este seminario de Derecho Económico, para el cual hoy nos acompañan dos figuras principales, como Ricardo Nissen y Ricardo Aroskin, que ya han sido presentados. Así que yo voy a hacer una introducción en la cual lo que es necesario primero es definir qué entendemos por derecho económico, porque no hay consenso sobre cuál es su contenido. Si ustedes revisan la currícula universitaria, en general van a ver que derecho económico no es una materia de la carrera de Derecho, salvo en una universidad donde pude hacer el plan de estudios y la introduje. Pero sí vemos que, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, ustedes en las provincias a lo mejor tendrán otros ejemplos que no conozco, pero que Internet no me mostró. En la Universidad de Buenos Aires hay una materia que se llama Derecho Económico, pero cuando uno ingresa al programa se refiere a contratos, a sociedades, a derechos reales, a sucesiones, cuando todos sabemos que la economía se refiere a la creación de riqueza, a la producción de bienes y servicios, a su distribución, a los flujos financieros. Eso no es economía. Si van a las librerías jurídicas, yo lo he hecho acá en Buenos Aires, con casi todas, y buscan libros de derecho económico de un autor nacional, es difícil que lo encuentren, salvo que sea un profesor mexicano, colombiano, chileno, donde el derecho económico sí es una disciplina autónoma. En Europa también lo es, aunque se llame de diferentes maneras. En España hablan de derecho regulatorio, no dice regulatorio de qué, pero es de la economía. Cuando uno ve cuáles son los temas, son cómo se regulan los agentes o determinados sectores de la economía. Hay maestrías, sí, en varias jurisdicciones de economía y derecho, como dos entidades separadas y en ese orden, o sea, no se habla de derecho económico. Y cuando uno ve los programas, ve de que en general de lo que tratan es de lo que se llama el análisis económico del derecho, de llevar principios y herramientas de la economía a la solución de conflictos jurídicos, que tiene como una de sus principales herramientas el teorema de Coase, que muchos de ustedes los conocerán, que dice que las partes, en la maximización de su interés individual, llegan a las mejores negociaciones cuando los costos de transacción son nulos y tienen plena información. O sea, un modelo que se aplica a múltiples situaciones con distintas variantes, que es abstracto, que es ahistórico, que es asocial, ¿no? Habla de los fenómenos sociales alrededor de los temas de la economía y que sigue un pensamiento neoclásico en materia económica. También he visto maestrías de derecho económico que se refieren a derecho positivo, el derecho económico como el estudio de la regulación, lo que el derecho dice, nada más, sistema normativo, a secas. ¿A qué nos referimos nosotros con derecho económico? Algo distinto. En ese sentido seguimos a
a los juristas regionales, como por ejemplo el colombiano Darío Minera Arango, dice que el derecho económico es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Esto sí es economía. El profesor mexicano Alfonso Insola Pereira dice que es el complejo de normas que regulan la acción del Estado sobre las estructuras del sistema económico y las relaciones entre los agentes de la economía. El chileno Daniel More Merino, que fue el primero en instalar el derecho económico en Chile allá por los 50, dice que es el conjunto de principios jurídicos que informan las disposiciones, generalmente de derecho público, porque también hay regulaciones privadas, la autorregulación, sobre todo en temas de especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, estos principios que rigen la política económica estatal orientada a promover el desarrollo económico. O sea, no solo se trata de eficiencia, como el teorema de Coase, sino de otras finalidades. También se suele hablar de derecho público económico, de derecho administrativo económico, y ahora vamos a ver por qué no elegimos esas denominaciones. ¿Cuáles serían entonces para nosotros los contenidos del derecho económico por los cuales vamos a ir avanzando en este seminario y les invitamos a debatir, a profundizar y a investigar? Bueno, podríamos hablar de la defensa de la competencia, pero en una visión actual que no solo se refiere al abuso monopólico, sino al Estado que articula las relaciones entre los distintos operadores en una actividad económica, el rol de las agencias reguladoras del Estado en materia de energía, del petróleo, del agua, de los servicios públicos de interés general, las telecomunicaciones, los puertos marítimos y fluviales, la Inspección General de Justicia. Hoy vamos a escuchar al inspector Nissen, que reglamenta la aplicación de la ley de sociedades, que supervisa su cumplimiento, siendo las sociedades agentes principales de las actividades económicas, y esto tiene que ver con la responsabilidad y con su adecuado funcionamiento. Podemos hablar también del sistema financiero y bancario, pero no de los contratos de bolsa y de los contratos bancarios que se estudian en derecho comercial, sino del rol del Banco Central, del Banco Nación, de la política monetaria, del control de precios, de la deuda externa. Queremos también hablar de la dimensión económica de los derechos humanos, que no es una teoría, es derecho positivo, incluido en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, cuando en la reforma del 94 se incorporan las convenciones internacionales de derechos humanos, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son derechos de contenido económico que establecen deberes a los estados, derechos exigibles para las personas que tantas veces han sido reconocidos en sentencias, incluso desde la Corte, que en general no forman parte de ese cuerpo normativo que presenta el derecho administrativo cuando habla de la regulación estatal. ¿Y de qué nos habla este PIDES, como le llamamos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Habla de las libertades políticas y económicas de las personas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que el Estado debe preparar normas y programas que encaminen al desarrollo humano, económico y social, hacia el pleno empleo, el empleo productivo. Habla del derecho de los pueblos de disponer libremente de sus recursos naturales, de los cuales no pueden ser privados. Habla incluso del rol del Estado en materia de regulación de importaciones y exportaciones, en aquellos casos de países que pueden estar produciendo para el consumo del mercado global cuando hay faltantes en su territorio.
Si uno, para ir a lo más básico, si uno enciende la radio, la televisión, lee los diarios, en la mesa familiar, todos los días se habla de estos temas. El tema es la economía. ¿Es posible que la enseñanza del derecho no tenga una disciplina específica para tratar estas cuestiones? Todas estas regulaciones de actividades económicas, de actividades de sectores estratégicos de la economía, de agentes de la economía, que son regulaciones que existen, que se aplican, ¿no merecen un estudio de una disciplina específica que atienda a sus principios propios, a sus reglas, a sus valores constitucionales a proteger? ¿Acaso no hay estrategias del derecho o técnicas jurídicas para remediar de algún modo la insolidaridad del mercado, la incertidumbre ante la globalización? Las hay. Queremos hablar de eso. Cuando se revisa la doctrina administrativista que llamaría dominante, a la que hoy se refería Pablo Cabral, en el sentido que predomina en la enseñanza del derecho, en las obras jurídicas, la clásica. Uno ve que estos temas, cuando a veces se tratan, porque muchos estarán pensando, sí, doctora, pero esto lo trata el administrativista tal y cual, pero lo que uno ve en esos enfoques es el enfoque de una relación bipolar, Estado administrado, Estado sujeto regulado, que puede ser una empresa privatizada, una empresa privada que realiza produce servicios o bienes o crea infraestructura que es de estratégico interés para la economía. Y ahí vemos que el enfoque del derecho administrativo es que el sujeto privado aparece como el sujeto a proteger del avance del Estado, sus derechos fundamentales, como he repasado en estos últimos días, que son siempre el de propiedad y ejercer toda industria lícita. Que lo son, pero es un enfoque parcializado. Y esto ocurre porque este enfoque parte de una visión del rol del Estado que es anacrónica, casi podría decir arcaica, que no existe más. Y este es el punto central del enfoque que quisiera darle a este seminario y esta búsqueda de aproximarnos a todos estos temas. Nosotros en 1853 tenemos, porque gran parte de nuestra constitución es aquella, una constitución nacional que siguió el modelo de las primeras constituciones que concebían un Estado liberal y que realmente fue un avance, porque de esa manera se buscaba eliminar todo vestigio del feudalismo, reconocer los derechos civiles y políticos de las personas, generar una certidumbre que permitiera hacer funcionar la economía de mercado, de modo que los contratos iban a ser cumplidos, que las ganancias iban a ser respetadas. Era un Estado liberal que seguía la racionalidad de un Estado neutro y que tenía una organización burocrática neutral, donde la regla era la no interferencia, luego de, ya les digo, vestigios de feudalismo que dieron lugar a la revolución burguesa y a todos esos principios que se plasmaron en esas primeras constituciones. Pero este modelo fue vencido por la realidad, por las desigualdades, por los abusos del poder político que en Europa llevó a 2 guerras mundiales, y ahí los juristas fueron desarrollando todo otro cuerpo normativo que vuelve a legitimar ese Estado que había provocado tantos abandonos, desigualdades y desastres bélicos, en un Estado social. Es un Estado que tiene presencia, que corrige desigualdades, que busca equilibrios,
es un Estado que brinda prestaciones, que tiene servicios públicos, que crea infraestructura. Y ya esa relación nítida de separación entre Estado y sociedad pasa a ser una interrelación. Nosotros tuvimos un constitucionalismo social en 1949, la Constitución que fue derogada por una dictadura, que luego, como no se puede borrar toda la historia de la lucha del movimiento obrero de un plumazo, incorporó un artículo 14 bis con un breve resumen de conquistas, pero recién en una segunda etapa, en 1994, cuando ya estaba instalado en todos los foros internacionales desde los 80 el grave problema de la pobreza y la desigualdad, y sobre todo en América Latina. Ahí se trata de tener una constitución con un rol del Estado acorde a los tiempos, y es ahí donde se incorporan, por ejemplo, muchos dispositivos, pero el que me referí hoy es esta dimensión económica de los derechos humanos al incorporar las convenciones internacionales en esa materia. Es la época del estado de bienestar, del estado social, del estado de bienestar, que tiene su apogeo y luego su crisis en los años 70, cuando, como dicen los economistas, acá se produce la caída de la tasa de ganancia, y esa alianza social entre la burguesía y la clase obrera y el modo de producción fordismo, que había sido el sostén de ese estado de bienestar, no logra una salida que viene siendo impulsada luego desde Estados Unidos con el presidente Reagan, desde Reino Unido con Margaret Thatcher, viene impulsado de manera hegemónica desde los países centrales con el modelo neoliberal, donde ahí tenemos otra forma de Estado. Un Estado subordinado, como gustan decir los administrativistas, subordinado al mercado. Un Estado que no es el Estado mínimo, neutral del periodo liberal. Es un Estado que asume como propias las reglas del mercado y toma como meta el objetivo de desregular, de liberalizar, de privatizar. Y si hay fallas en ese mercado, es porque se requiere más mercado, como dicen sus defensores. Es un Estado que no corrige las fallas, como el Estado liberal, como decía Adam Smith, porque el Estado para este modelo no tiene fallas. Siempre más mercado es mejor. El Estado en esta situación, que es la que venimos heredando, pierde espacios de poder, pierde dispositivos de dominio, posibilidad de gestión, de acción directa, y se concentra en los objetivos de interés general. ¿Y cómo lo hace? A través de regulaciones. Regulaciones donde, a través de agencias reguladoras, en sectores estratégicos, busca resguardar los intereses de la ciudadanía, busca atender no solo a modelos de eficiencia, sino a una planificación económica que tenga que ver no con un modelo abstracto, sino con el desarrollo concreto de un país, atendiendo a sus aspectos culturales, sociales, geográficos, tecnológicos, geopolíticos, y poniéndose como meta también el desarrollo humano. Estos son los aspectos sobre los que queremos abrir el debate en este seminario. Queremos echar luz sobre este modelo de Estado. Queremos, ahí donde la doctrina administrativista clásica habla todavía hoy de una relación bipolar, de la separación de Estado-sociedad. Queremos hablar de las transformaciones históricas, sociales y económicas que hacen que el rol del Estado sea distinto, donde hay una interrelación Estado-sociedad. Allí es donde se habla de Estado subordinado al mercado. Queremos decir que el rol del Estado es proteger el interés general de la sociedad de las fuerzas del mercado que no solo son locales, sino globales. Y queremos decir que esa función nunca puede ser subordinada, es principal,
porque es lo que legitima la existencia del Estado. Y además tiene una contrapartida, que son los derechos de las personas a exigirle al Estado que cumpla ese rol. Todo esto de los derechos de las personas en relaciones a los servicios públicos estratégicos, actividades estratégicas, el derecho administrativo es tratado como protección del usuario. Protección, un tema de derecho consumidor, de derecho privado. Proteger el interés general de la sociedad y la nación nunca puede ser un tema ni subordinado ni de derecho privado. Es un tema de derecho público y constitucional. Ahí donde el derecho administrativo habla de interés público, de poder de policía. Estas expresiones traídas del siglo XIX que ponen el acento en la coerción del Estado. Que el derecho es coerción, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero no escuché nunca más, tanto como estos temas, que sería cuidado con el Estado, con los derechos de propiedad, no sé, en otras materias no. Queremos llenar de contenido estos conceptos. Hablar del interés general de la sociedad, del crecimiento económico sostenido, del desarrollo sustentable, del desarrollo humano. Orden público económico, otra palabra preferida del derecho administrativo cuando se refiere a temas económicos, bien vacía de contenido, porque eso tiene una utilidad, luego puede ser llenada con cualquier contenido, por ejemplo, por el poder económico y financiero. Nosotros queremos hablar de los contenidos, queremos hablar de la eficiencia, pero también de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria. Queremos hablar del derecho al acceso a los servicios públicos básicos, a la alimentación. Queremos hablar de la autonomía relativa que tiene que tener un Estado para decidir el curso de su economía. O sea, en definitiva, también queremos hablar de soberanía. Y todo esto es lo que se propone en el derecho económico, con principios propios que tienen que ver con la flexibilidad y la agilidad, porque se mueve con los movimientos del mercado, con las necesidades sociales, porque es una disciplina instrumental que tiene un fin, y un fin humanista, que es velar por el interés social en materia económica, y es nacional y es internacional, porque hay fuerzas globales que no pueden ser limitadas en las fronteras de un país, pero algunas sí, como hace el acá presente inspector general de justicia, Ricardo Nice, cuando regula las sociedades extranjeras, por ejemplo, las sociedades extranjeras offshore, que son instrumentos de fraude, sujetos de papel sellado, sin identificación de beneficiarios ni responsables, pero uno puede regular dentro del país para que esos tipos societarios no causen daños a los derechos fundamentales de todas las personas. Para cerrar, de todos los economistas que estudian estos fenómenos, además, desde el pensamiento neoclásico, ya más así para allá, para la derecha, también le ven estos grandes agujeros al teorema de Coase y estos modelos abstractos de eficiencia, que el derecho, como también es abstracta el pensamiento dominante jurídico, es como que encajan perfectamente. ¿Y qué dicen estos neoclásicos? Dicen, el desempeño diferente de los países tiene que ver con las instituciones. Las instituciones importan, y de eso habla el derecho económico, porque las instituciones formales vienen por el lado del derecho, de las agencias públicas, de las resoluciones, de las circulares. Las corrientes tecnológicas, CEPAL, el neoestructuralismo de CEPAL, que ponen el acento en la importancia del cambio tecnológico para dar impulso en la economía, y que dicen también, el Estado debe intervenir para que eso sea posible. No hay en la historia ejemplos de saltos económicos, de cambios estructurales de una economía donde el Estado no haya intervenido, o con fondos o con políticas, o creando las instituciones adecuadas para darle sostén a esas actividades. Estos son todos temas sobre los que el derecho tiene algo que decir. Por eso les proponemos replantearnos las doctrinas y las instituciones que están en retirada porque no tienen sintonía con la realidad. Les proponemos
revisar todo aquello que eluda las transformaciones sociales, políticas y económicas que ha tenido el rol del Estado en las últimas décadas, y que busquemos no construir teorías ficticias o modelos abstractos de eficiencia, sino una construcción normativa e institucional que tenga que ver con nuestra realidad nacional y regional. A eso los invitamos, a profundizar e investigar estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alejandra Gils Carbó a invitarme a participar en este seminario. Yo voy a tratar de abordar desde la economía algunas cuestiones que la doctora Gils Carbó ya transitó. La primera cosa que me parece elemental es que la verdad que en muchos cursos que se dan de economía se empieza hablando como si la economía fuera una cuestión que una persona estaba en una isla y se pone a cultivar algo. Y la verdad que la historia, cuando estudiamos la historia en serio, nos muestra que la economía, la actividad económica social organizada no es posible sin Estado, sin instituciones, sin algún tipo de orden legal y, por supuesto, sin algún grado de coerción. No hay ninguna posibilidad. Es decir, diríamos al revés, el Estado es condición para la posibilidad de que exista economía moderna, economía compleja, economía sofisticada. Ese es un primer tema que me parece muy importante, que recorre toda la historia de la humanidad. Es al revés, es gracias a los estados que existen después los mercados, y no al revés. La segunda cuestión que me parece importante es, ya viniendo más acá en la historia del pensamiento económico, algunas discusiones muy importantes que se dieron en el siglo XVII, XVIII, cómo se organiza la sociedad. Y yo no quisiera hacer un largo recorrido, pero quisiera tomar dos autores. Uno es Hobbes, ¿no?, para el cual había cierta noción de que el hombre era un ser bastante egoísta, bastante ruin, y que la forma de organizar una sociedad en estas condiciones, con este elemento humano, no podía ser sino tener un Estado con una capacidad de coerción muy importante, muy importante. El Estado tenía que ser muy grande y tener capacidad de coerción. Y ahí aparece, ya en la historia del pensamiento económico, una figura que es la de Adam Smith, padre, fundador del liberalismo económico, que busca una forma alternativa de organizar la sociedad que no implica contar con un Estado elefantiásico, gigantesco, sino un Estado que garantice ciertas condiciones de funcionamiento económico, con una característica muy importante que es muchas veces olvidada por el liberalismo contemporáneo. Smith veía como una condición para que la sociedad se comportara civilizadamente la existencia de la competencia. Para él la competencia era fundamental porque él también creía que el hombre era un ser básicamente egoísta y que la forma de acotar esos comportamientos egoístas casi salvajes era precisamente generar un mecanismo de competencia. Lo que él llamaba la mano invisible ya no era el Estado hobbesiano, sino que era un mecanismo que hacía que todos tuvieran que actuar lo mejor posible. Era un mecanismo que era impersonal, en el cual ninguno preponderaba, y gracias a esa diseminación del poder económico en la sociedad se podía garantizar el bien común. Es decir, acá estamos discutiendo qué garantiza el bien común. Para Adam Smith, el bien común lo garantiza la competencia en el mercado. Y la ausencia de competencia para Adam Smith, insisto, padre fundador del liberalismo económico, implicaba la selva. Es decir, si no existía la competencia, caíamos en la ley de la selva, en la ley del más fuerte, que era lo contrario de lo que se entendía como la civilización. Digo esto porque esto es fundamental, es original, es lo que se dijo hace 250 años sobre la economía capitalista que estaba surgiendo. Posterior
Adam Smith, otro gran economista liberal, David Ricardo, entendió perfectamente la importancia que tiene la economía para la distribución del ingreso, para la distribución de la riqueza social. Él comprendió perfectamente, y a tal punto comprendió que se transformó en político y fue al Parlamento británico a pelear por ciertas leyes, comprendió perfectamente que cualquier orden económico, jurídico, determina una cierta distribución del ingreso, y que no era neutral, y por eso él fue a pelear por la legislación que le convenía a su propio sector social. Es decir, salió de toda ingenuidad en relación a las legislación económica. Era importante cierta legislación económica porque eso determinaba el progreso de ciertos sectores y la decadencia de ciertos otros sectores. En el caso de él prefería apoyar la burguesía industrial inglesa y no a la aristocracia, que estaba limitando la posibilidad que esa industrialización inglesa avanzara más fuertemente. Digo esto porque en la economía los debates que se van dando van teniendo que ver o con cómo se garantiza el bien común o cómo se logra una distribución más adecuada del ingreso, y ya en el siglo XX nos encontramos con un problema severísimo. Marcó el siglo XX la crisis de 1929, impactó en todo el planeta, cambió la historia económica y política mundial. Y ahí aparece otra figura, hay varias, pero una de las más importantes, Keynes, un economista inglés que se da cuenta que la economía de mercado tiene un problema, que es que cuando sale del equilibrio no es capaz de volver por sí sola y requiere imprescindiblemente la intervención del Estado. Es decir, esa economía de mercado que decía nos sacamos al Estado de encima para que no moleste y para que las empresas actúen libremente, de repente necesitaba pedirle al Estado que ingresara como una especie de bombero a la economía para que la economía pudiera resucitar. Quiero decir, a lo largo del desarrollo del sistema capitalista nosotros vemos siempre una redefinición de los roles del Estado, incluso en el liberalismo primigenio, el de Adam Smith. Él le da al Estado una tarea que es increíble, que es destruir los monopolios. Él dice, el Estado tiene que ser pequeño, no tiene que molestar, viva la iniciativa privada, viva la propiedad privada, pero ojo, no tiene que haber monopolios porque volvemos a la ley de la selva. Muy importante esa advertencia que Adam Smith hace 250 años. Por supuesto que las recomendaciones de Keynes, en el sentido que el Estado se tiene que meter para regular la economía, para intervenir, para garantizar lo que la doctora Hills Carbó denominaba el Estado social, que fue también una forma de garantizar cierto orden y cierto equilibrio económico, bueno, eso se fue desgastando a lo largo del siglo XX presenciamos a nivel global una suerte de retroceso, de involución en las últimas décadas hacia el siglo XIX. Es decir, hay un economista francés que ha estudiado con mucho detalle la evolución de la igualdad y la desigualdad a nivel internacional y ha encontrado que en los últimos 40 años nos hemos vuelto al siglo XIX en materia de desigualdad económica y social, que tiene mucho que ver con una palabrita que todos mencionamos y que no vamos a tratar de definir aquí en unos minutitos, que es la palabra globalización. Pero una de las cosas características de la globalización ha sido una redistribución del ingreso sumamente regresiva a nivel de las sociedades y a nivel internacional, entre los países. Otro elemento característico ha sido el nivel de concentración económica extraordinaria. Toda la gente conoce que hay un economista, un millonario norteamericano, Elon Musk, que ha dicho, quiero comprar Twitter, tengo que pagar 45.000, 50.000 millones, los pago, no hay ningún problema. Bueno, eso nos está hablando de un nivel de concentración económica descomunal, característica de esta última época de globalización, que otras cosas ha implicado un empoderamiento del mundo empresarial muy importante. Y ahí quisiera hacer una advertencia. La palabra mercado
era una palabra muy prestigiosa, venía de la época de Adam Smith, y de alguna forma nos remitía a ese mecanismo que garantizaba que nadie preponderara y que todos de alguna forma tuvieran que hacer lo mejor posible para el bien común. Bueno, la novedad que estamos viendo en estas últimas décadas es que estamos llegando a un enorme nivel de concentración económica, es decir, corporaciones gigantescas que son la negación de la competencia. Aquella palabra fundamental en el liberalismo del siglo XVIII se ha transformado en un capitalismo sumamente concentrado, donde cuando decimos mercado, en realidad estamos eludiendo a veces a 2 empresas, a 5 empresas o a una empresa. Es decir, el concepto de mercado se ha vaciado completamente de sentido y en realidad tendríamos que decir correctamente corporaciones. Es decir, es una economía corporativa concentrada donde ha habido, después de la época keynesiana, donde se le dio al Estado un papel significativo, lo que podemos decir es que entramos en un ciclo económico internacional donde en muchos casos las corporaciones son capaces de incidir fuertemente sobre los estados, ya no solamente con las viejas prácticas conocidas históricamente, el soborno, la corrupción de funcionarios, sino que las corporaciones influyen orgánicamente sobre los estados, sobre la ideología de los funcionarios, a través de los medios de comunicación, a través del sistema judicial. Es decir, el poder corporativo, no en Argentina, en el mundo, ha crecido extraordinariamente, y una de las grandes preguntas y de los grandes interrogantes es cómo se hace para regular esta situación que aparentemente está fuera de control. Y en ese sentido, como para completar este muy apretado recorrido, yo querría decir que de alguna forma volvemos a las viejas preguntas de Adam Smith, en el sentido de cómo hacemos para garantizar nuevamente la competencia, cómo hacemos para evitar que algún sector muy poderoso prepondere ya no solamente sobre su mercado, sino sobre el conjunto de la sociedad, sobre el sistema político, ¿no? En las constituciones liberales hay esta famosa cuestión de los check and balance, es decir, organizar sistemas para que ningún actor pueda asumir un rol absolutamente dominante en la sociedad. El problema que tiene esta mirada es la diferenciación o el distanciamiento entre economía y política. Lo que nos está pasando en la actual sociedad contemporánea es que apareció un actor que no estaba en la listita de los actores políticos, que son las grandes corporaciones que actúan en la política, que deciden, que influyen, que de alguna forma condicionan toda la vida social, y que el derecho convencional no está preparado aparentemente para pensar en forma adecuada. Estos son problemas interesantísimos porque de vuelta nos remiten a la preocupación sobre el bien común, cómo hacemos para que la sociedad democrática siga siendo democrática, para que no sea controlada o dominada por una minoría reducida, que en este caso ni siquiera fue votada, sino que simplemente fue seleccionada en los directorios de las grandes empresas. Así que yo desde la economía entiendo que hay unos desafíos formidables en el mundo jurídico para ver cómo empezamos a revertir una situación que se aleja cada vez más del bien común, de una distribución razonable del ingreso, de la posibilidad de que las sociedades periféricas como las nuestras se desarrollen plenamente y cómo sus recursos naturales no sean apropiados por reducidas minorías sociales. Así que bueno, este es el aporte que podemos hacer de la economía a esta temática tan interesante de derecho y economía. Quiero agradecer a los organizadores, a la doctora Gil Carbó que me haya invitado. Y siempre es bueno contar experiencias. Y a eso vengo como inspector general de justicia, la doctora Gil Carbó me presentó como tal,
Y vengo a contarles cuáles son los problemas que tenemos. En primer lugar, que en materia de control de sociedades y personas jurídicas en general hay un interés especial, un interés esencial del Estado para hacerlo. Hay un interés público, sí, en la necesidad de controlar el funcionamiento de las personas jurídicas. No nos olvidemos que la sociedad, fundamentalmente la anónima, para toda la sociedad, que debería ser un contrato a los fines de realizar una actividad económica y distribuirse las ganancias entre varias personas, se convirtió en un instrumento de simulación con el tiempo. Esto la culpa la tuvo en su momento el Código Civil de Vélez Sarsfield cuando admitió la simulación lícita e ilícita. Ese fue el primer paso para insertar un desconcepto absoluto, porque la simulación lícita no existe. Más allá del clásico ejemplo que dan todos los autores de derecho civil, que es cuando alguien le pide a otro que le haga la compra de un bien porque el vendedor le tiene rabia o le tiene celos o lo que sea, y entonces no se la va a vender al interesado, pero se la va a vender a un tercero, y entonces yo fabrico ese tercero. Tema, digamos, discutible si es lícito o no es lícito, pero no importa. Es un caso absolutamente excepcional, no tiene caso de jurisprudencia, pero se quedó entre esas reglas de derecho totalmente alejado de la realidad, que la simulación lícita era posible. Una vez que aceptamos la simulación lícita, estamos creando una construcción falsa. Bueno, este acto es ilícito. El ilícito, nulidad absoluta, como corresponde, realmente un delito previsto no solo en el Código Penal, sino también como un ilícito civil. Y abrimos una puerta que nunca debimos dejarla abierta, porque a aquellos cultores de la poca licitud o la ilicitud o de los escudos protectores de la ilicitud se agarran siempre para decir, esto es simulación, no lo dudo, pero es lícita. Entonces, la simulación se convirtió, desde que conocemos a las sociedades como son, desde el Código de Napoleón, en adelante en Argentina el Código de 1857, como un instrumento de concentración de capitales con fines lícitos y legítimos y que hacen a la economía y a la creación de factores de riqueza y de trabajo, o una simulación a los efectos de utilizar la sociedad con fines absolutamente extrasocietarios o ilícitos, como por ejemplo esconder bienes detrás de una sociedad, evitando tener a un testaferro, porque el testaferro se quiebra cuando es citado a dar una explicación en sede penal. En cambio, la sociedad es un testaferro de papel, ¿no es cierto?, con personería jurídica, porque la ley dice que tiene personalidad jurídica, un sujeto de derecho independiente del dueño. Y entonces, bueno, pues, la costumbre de poner las cosas, los bienes, los autos, las casas, las quintas, los countries, a nombre de una persona de papel. Esto no fue desconocido en 1857, la época del Código de Comercio, sino que ya generó una polémica que culminó con la creación de la Inspección General de Justicia en el año 1893, en donde hubo que crear un cuerpo de inspectores, que se encargaba de fiscalizar, verificar la existencia y el regular funcionamiento de las sociedades anónimas que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires. Eran 400, se descubrió que más de la mitad eran sociedades falsas, ficticias, simuladas y fraudulentas, creadas con los únicos efectos de emitir acciones al portador y lucrar con la cotización, con la diferencia de cotización en el mercado correspondiente o a través de transacciones individuales. Se descubrió que las sociedades anónimas no se creaban para constituir un sujeto de derecho independiente y para mejorar el comercio, para ejercer el comercio en forma organizada y con negocio de escala, sino que eran simulaciones, negocios fraudulentos. 1892. En el año 1889 ya tenemos otro vestigio de que el fraude no era ajeno a la constitución de sociedades. Artículo 296, el antecedente del Código de Comercio, del 57, ¿no?, de 1857, reformado por la gran reforma o la gran modificación de 1889 del Código de Comercio, que establecía una situación muy similar al 124, todo porque vinieron desde París, de Francia, antecedentes jurisprudenciales mediante el cual decían: ojo con las sociedades constituidas en un país para actuar en otro,
que no sean los mismos ciudadanos del país donde esta sociedad va a trabajar los que se vayan a otro país y adquieran una personalidad jurídica pagando un viaje, decía así la jurisprudencia del caso Moulin Rouge, que con el hecho de haber pagado un viaje a Inglaterra viene con una sociedad inglesa cuando en realidad los dueños son franceses y explotan una industria, era un lugar de entretenimiento muy conocido instalado en París. Y el 296 del Código de Comercio, sancionado en 1889, descubre esa realidad. Y ahí se crea, en fin, aquellos que pensaban que las sociedades que iban a necesariamente evolucionar a un concepto diferente a la del contrato, o sea, asociada como un contrato del Código de 1857, que prevenía del concepto francés de la sociedad como un contrato, para que puede servir como cualquier cosa. En la Patagonia, en los años 10, 20 del siglo XX, las estancias enormes de la Patagonia eran propiedad de ciudadanos ingleses y se pensaba que formaban parte del territorio inglés, que ahí se podían aplicar las leyes inglesas, por ejemplo, un poco como el tema del Banco de Londres del año 1867, en donde se pretendía juzgar a un empleado del Banco de Londres que trabajaba en la sucursal Rosario del Banco de Inglaterra como si fuese un ciudadano inglés porque estaba en territorio inglés, lo cual era un absurdo, que Bernardo Irigoyen, como ministro de Relaciones Exteriores, se encargó de decir que era una falsedad, ¿no es cierto? De ahí la doctrina Irigoyen. Lo cierto es que siempre recuerdo en un libro que explica las relaciones entre los hacendados patagónicos en las enormes, que eran ingleses, y la pobre que los habitantes de las ciudades muy poco pobladas de la Patagonia, que estos ciudadanos se iban al puerto a ver cuándo llegaban los barcos para ver si venía el inspector de justicia. A ver cuándo iba a poner fin a todas las arbitrariedades que se realizaban, porque el ciudadano inglés nunca aparecía a cara descubierta, sino detrás de la sociedad tal, inscripta en Londres o en cualquier jurisdicción de Inglaterra. O sea que podemos decir que esto es viejo, es muy viejo la utilización ilícita de sociedades, y había que ponerle fin, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el siglo XX, hasta 1972, que es la época de la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales? De todo, pero fundamentalmente de arbitrariedad. La sociedad no funcionaba con los pesos y contrapesos que establece la Ley 19.550, no funcionaba, sino que cuando una persona tenía la mayoría la ejercía sin piedad. Sin piedad, rebajando a los accionistas minoritarios a una categoría de esclavos modernos, en donde se tenían que someter directamente a la autoridad de controlada. Y nadie dijo nada, no hay fallos ejemplares durante la primera mitad del siglo XX, y ahí la que resolvía era la jurisprudencia, el fuero comercial, hubo excelentes camaristas y excelentes fallos, y por otro lado coexistía la Inspección General de Justicia como un organismo interno que nació para controlar las sociedades, pero luego quedó como un organismo más administrativo, cuya labor no trascendía a terceros. Nunca sabíamos quién era el inspector de justicia, a pesar de que tuvimos a Laurencena, a Saldívar y otros inspectores de justicia que eran realmente importantes. Y se crea una especie de lucha, digamos, de diferencia de criterios. La justicia estaba para resolver en caso concreto, pero ojo con que le quiten al Poder Judicial funciones jurisdiccionales. Ojo, y la justicia se encargó muy bien de que la Inspección de Justicia, hasta la ley 22.315 de 1980, careciera de funciones jurisdiccionales, no obstante que lo cual el Código de Comercio de 1857 ya traía posibilidades de resolver conflictos. Pero cuando crean el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial de registro, dependiente del Poder Judicial, ya se puso límites a la facultad que podía tener la Inspección General de Justicia de poder resolver conflictos o trascender sus funciones más allá de un control de los actos internos de las sociedades. ¿Por qué? Porque la Inspección de Justicia, en ese momento llamada Inspección General de Personas Jurídicas, que era el heredero del viejo cuerpo de inspectores del funcionamiento de las personas jurídicas, la Inspección de Personas Jurídicas tenía por ley la función de darle la autorización para funcionar a las sociedades anónimas, mientras que el registrador mercantil, a cargo de varios organismos, en ese momento fue el juzgado de registro, inscribía a las demás sociedades, pero también las anónimas, con lo cual lo que hacía la Inspección de Justicia, que era la autorización estatal, se necesitaban aparte
10 personas para hacer una sociedad anónima y la autorización del ministro de Justicia, y en determinadas épocas, a principios del siglo XX, la del presidente de la República, pasaba a ser revisada por el registrador mercantil, y el registrador mercantil podía llegar o no a las mismas conclusiones, después de que un organismo absolutamente especializado, como era la Inspección de Justicia, había dado la conformidad después de varios meses, porque era muy lenta, varios meses, había dado la conformidad para que una sociedad anónima pudiera intervenir, pasaba al juzgado de registro, y el juzgado de registro no inscribía automáticamente como en realidad correspondía, porque ya tenía la opinión de un organismo altamente, sino que empezaba de cero, de nuevo, con lo cual, y no tenía tampoco gente muy especializada en eso, sino que era un registro mercantil como todos los demás registros dependientes del Ministerio de Justicia. Y entonces se creó la famosa doble instancia, que durante 20 años fue una especie dio lugar a todo tipo de comentarios, porque para hacer una anónima se necesitaba más de 1 año y medio. Porque entre la conformidad estatal, más la publicación en el boletín oficial, que era carísimo porque había que publicar todo el estatuto de la sociedad anónima del Código de Comercio, que era eterno, y eso pasaba al registro público de comercio al cargo de un juez, y demoraba mucho tiempo, se hizo un trámite insoportable, pero lo que les quiero mencionar con esto, que hasta esa época, hasta 1980, el Poder Judicial se ocupó muy bien de evitar la trascendencia de las funciones de la Inspección General de Justicia a través de un juzgado de registro que tenía la función de controlar, dependiendo del Poder Judicial, lo hecho por la Inspección General de Justicia. Una cosa que era un contrasentido. Todo el mundo criticaba esto, no es que yo propongo que no se haga el control de legalidad de ningún tipo, ni tampoco sirve para nada el control en 24 horas, pero de allí que para tener su sociedad anónima se necesiten realmente 1 año, 1 año y medio, como llegó a demorarse el procedimiento, realmente era un exceso, ¿no es cierto? Esto tenía que terminar en un momento, no lo terminó la ley 19550 en el año 1972, continuó la Inspección de Justicia regido por sus propias leyes, en ese momento la 18805 y después la 22315, que le otorgó muchísimas facultades, inclusive jurisdiccionales, a la inspección. Pero todo terminaba en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial siempre fue muy celoso de delegar jurisdicciones a organismos administrativos, siempre fue absolutamente reticente. Como es tan reticente la justicia a tratar determinados temas que les molesta por una cuestión de ideología. Ojo, quiero ser claro en este tema. La ideología existió siempre en los jueces, no, es imposible ser un ser humano y no tener su propia ideología, pero en ese momento las famosas grietas se reservaban para el ámbito interno de una persona. Los jueces en esa época, digamos durante el siglo, hasta el siglo XX, podían no estar de acuerdo con lo que firmaban, pero respetaban a rajatabla la ley. Si no les gustaba la ley, la criticaban en ambientes académicos, pero la aplicaban como correspondía en las sentencias, sabiendo que estaban firmando algo que a lo mejor no coincidía con sus pensamientos, pero bajo el argumento de que es la ley y el juez no es legislador. Este criterio se encontró el mejor ejemplo cuando con el tema de la teoría de la imprevisión, ¿te acordás? Que en donde uno decía que estaba muy mal legislado, pero que el juez no era legislador y por eso tenía que firmar sentencias que no estaba absolutamente de acuerdo, pero era la ley. Hasta que llegamos a épocas difíciles. El mundo cambia. La ley 19550 está entre las leyes que dan derechos, que no defienden privilegios. Crean derechos, el derecho al voto acumulativo, el derecho de la minoría de ingresar a la sociedad, el derecho de suscripción preferente, el derecho de receso, el derecho de información, crea derechos. Mientras que otra corriente que hoy está en boga y pretende llevarse puesto el derecho comercial moderno, vuelve al tema de la autonomía y la voluntad. No puede haber intervención estatal, la Inspección de Justicia no tiene razón de ser, se unificó, en esa época se unificó, como les dije, el control de las sociedades, absorbiendo la Inspección de Justicia el juzgado de registro, el Poder Judicial perdió
perdió funciones jurisdiccionales, pero lo que tenemos en este momento, que cuando se trata de poner en práctica un mecanismo tendiente a defender los derechos que la ley 19.550 otorga, cuando se trata de poner en funcionamiento el mecanismo de controlar a las sociedades extranjeras o constituidas en el extranjero, o cuando nos ponemos a controlar a las SAS, que son el instrumento moderno de la defraudación, el instrumento societario de la defraudación, nos encontramos con enormes reparos por parte de la justicia, que no le gusta para nada que la Inspección de Justicia se mete en sus problemas. Pero no solo la Inspección de Justicia, no le gusta que alguien diga cosas o se meta en algunos hechos que todo el mundo conoce o fenómenos jurídicos. Por ejemplo, ¿a usted no le llamó la atención que no hay libros sobre offshore casi? Que todos los libros de la SAS son panegíricos de ese engendro societario. Yo lo padecí personalmente, y disculpen mi autorreferencia, pero yo escribí un libro sobre offshore y otro sobre la SAS que no encontré ninguna editorial que me quisiera editar nada, porque teóricamente el derecho no puede albergar cuestiones políticas, la política está fuera del derecho, tenemos que leer un libro de derecho como si fuese algo abstracto, como si la vida fuera maravillosa y que ante esta situación corresponde a la aplicación de tal mecanismo. No, señores, no es así. El juez es también político, tiene su ideología, y el mundo se desarrolla de otras pautas, en donde no podemos estudiar derecho totalmente desvinculado. Pero me acuerdo siempre que cuando yo estudiaba derecho me decían, la política está afuera, cuando la política entra, ¿cómo era? Por la ventana, no sé, un dicho, cuando la política afecta el derecho, ¿no? La justicia sale por la ventana, una estupidez tan grande como era, muchas veces nos llevaba a leer libros que nosotros no entendíamos nada. Y entonces leíamos y decíamos, a ver qué ejemplo puede ser, y algunos libros estaría el ejemplo, otros no, y con nosotros nos quedamos con una serie de conceptos. ¿Y esto cómo es la historia? Y esto cambió. ¿Para bien, para mal? Yo creo que para bien. Nosotros tenemos que explicarle a los alumnos en la facultad el derecho es lo de todos los días. Hoy las sociedades no son un fenómeno que lo estudiamos en los libros y lo tenemos que aplicar lisa y llanamente. No, el funcionamiento de la sociedad no se estudia por los libros, se estudia por un comportamiento que nosotros tenemos que aprenderlo fundamentalmente a través de actos de experiencia. Un juez que aplica el derecho societario y nunca fue una asamblea no sirve para nada, discúlpeme, no sirve para nada, como que si no fue una reunión de directorio, cuando no conocen no conocen la realidad, y esto no lo hacen estudiando el libro de fulano de Mengano mirando la jurisprudencia, porque la jurisprudencia la crea el mismo Poder Judicial que no entiende sobre este negocio societario y le falta la experiencia de vida para tener suficiente idoneidad para resolver los conflictos societarios. Por eso es que los conflictos societarios se resuelven en 10 años, o en 15 años, una nulidad de asamblea que debería tardar como mucho un año, un año y medio. Yo les cuento todo esto porque les quiero avisar de que nosotros en la Inspección de Justicia tenemos 3 o 4 problemas que son puntuales. El problema de las sociedades extranjeras, vinculado a esa, o abriendo la llave, sociedades extranjeras propiamente dichas y constituidas en países serios, las sociedades offshore provenientes de guaridas o paraísos fiscales. La diferencia es que guarida es para los que la sufren, las sociedades offshore, y paraíso para el que la usufructúan sus beneficios. Y la SAS es otro problema que tiene la Inspección de Justicia, que para mí no es otra cosa, por historia y por la ideología que crearon las SAS, que las offshore argentinas. Se eliminan las sociedades uruguayas, que eran tan cercanas, las offshore uruguayas, tan baratas, que venía el escribano uruguayo a vendernos las acciones de los libros de comercio y nos convertía en dueños de una propiedad. Se cambió por las SAS. Pero había que darle un barniz de legalidad, y por lo tanto la ley 27349 del 2016 del gobierno neoliberal anterior se dijo que eran las sociedades para los emprendedores. Esto no está mal en sí. Mucha gente habló de las sociedades agropecuarias, y en el derecho argentino existen las sociedades mineras, pero a nadie se le va a ocurrir a un comerciante que se va a dedicar al rubro textil a hacer una sociedad minera, porque son para los mineros. Es muy difícil que de haber triunfado la tesis que pretendía consagrar legislativamente las sociedades agropecuarias, la hagan personas que quieren dedicarse al transporte automotor.
Pero no, en materia, como todo pasa, todo de naturaleza, hasta las barbaridades más grandes en derecho, que no coinciden con los hechos naturales de la vida, las sociedades SAS fueron creadas teóricamente para el emprendedor. Muy bien, si es para eso, pidan que los emprendedores justifiquen que son emprendedores, de alguna manera es elemental. Ah, no, eso está mal, otro registro, más burocracia, más control estatal ridículo, de ninguna manera va a ser eso. Pero entonces, una persona que quiere hacer una sociedad tiene dos regímenes totalmente diferentes. Uno, como la ley de sociedades, que controla el orden público, con derechos esenciales, etc. Y otro que se puede todo, el registro no registra nada, el capital social es mínimo, el objeto amplísimo, violando el principio de la especialidad. Entonces depende del interesado, porque todos los argentinos, de acuerdo al macrismo, tenemos al emprendedor en nuestro propio ADN. No, señores, las legislaciones comparadas no es así, no es así. Si es para los emprendedores, justificame que sos emprendedor. Y si no, la ley de sociedades, pero no puede haber dos legislaciones radicalmente diferentes para un mismo contrato. Esto es tan elemental que no soporta, que una opinión contraria no soporta el menor análisis. Pero hoy es así en muchas provincias. Muchas provincias. Con las sociedades extranjeras tenemos también otro problema, que es la tesis de que Argentina tiene que tener su propia Delaware. ¿Qué sería la propia Delaware? Bueno, por ejemplo, que en alguna provincia, digamos cualquiera, Catamarca, supongamos, que la quiero mucho Catamarca para agraviarla de esa manera, bueno, venga todas las que vienen a Catamarca, se inscriben, no dicen para qué, se inscriben para participar en alguna sociedad de alguna provincia, y de ahí se van a la provincia, compran acciones a Buenos Aires, a Mar del Plata, a Córdoba, y entonces eso es un lugar de concentración de inversiones donde nadie explica nada, sale barato, paga una tasa, y se tienen en 24 horas. Entonces yo quiero insolventarme, hago esta sociedad, voy desde el extranjero. No, señores. Las sociedades no están para cualquier cosa, que es lo que hay que hacer comprender esta nueva teoría que intenta ajustar a la realidad, entre comillas, lo que no es ajustable a la realidad, que es lo deshonesto y lo corrupto. Esto no lo podemos aceptar. La sociedad es un contrato para ganar plata en forma legítima y que rija en los principios de igualdad entre los socios y que participen en los beneficios. Pero da la casualidad que el funcionamiento de las sociedades, cuando hay un controlante, eso no sucede nunca. Los dividendos no se respetan, el aumento de capital se hace por vía indirecta a través de contratos de suscripción de aportes irrevocables, y tenemos sociedades que funcionan como sociedades pero que no son sociedades. Contra eso tenemos que luchar, y el doctor Darío de León se va a dedicar a dar algunos ejemplos concretos. Yo parto de la idea de que la sociedad debe conservarse como un contrato, absolutamente. No existen las sociedades baúl, las sociedades burbujas, las sociedades por las dudas y todo ese tipo de instrumentos que, de acuerdo al criterio que tiene la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, hoy son los que permiten inversiones en Argentina, los que evitan que la Argentina se vaya al ostracismo económico, como por ejemplo que las sociedades son instrumentos o herramientas de planificación de la herencia, de planificación del matrimonio. No, señores, no está para eso. Ya sabemos, cuando a una persona dice, voy a comprar un departamento. Ah, qué bien. ¿Cómo es? No, me voy a meter en un fideicomiso. Y la gente que dice, no, hermano, no te metas en un fideicomiso. Son cosas que surgen, o le voy a comprar tal propiedad en Punta del Este. ¿A quién? A un offshore. No te metas, una sociedad de las Islas Vírgenes. En el mercado ya tiene mala prensa. Y por algo es. Nosotros en la Inspección de Justicia nos dedicamos a controlar eso. Tenemos de las sociedades extranjeras, la inversión extranjera que tanto necesita el capitalismo, tenemos un 75% de sociedades extranjeras que vienen a inscribirse, que son sociedades extranjeras falsas, hechas por argentinos para actuar en Argentina, pero que viene con el estatuto de Delaware o de Florida, que es el lugar que reemplazó a los a los guaridas fiscales provenientes de las Islas Vírgenes u otros paraísos del Caribe o Uruguay tan de moda en los últimos 40 años. Hoy vienen todas de Delaware. En Delaware no se le pide nada, no se los controla, y a las 3 horas, o entre 3 y 6 horas, uno se va con el sello contento. ¿Y qué hace? ¿Y cuáles son las sociedades que la Inspección General de Justicia tiene que fiscalizar? Sociedades extranjeras que se constituyen mediante el siguiente procedimiento. 2 personas
son accionistas en un 50% de una sociedad que se dedica al transporte automotor o servicios funerarios, dueños cada cual del 50 y 50%. Esa es la información que sale del IGJ. Pero ¿qué hacen? Estas dos personas viajan a Delaware, a las 48 horas vuelven a Buenos Aires con una sociedad que se llama Nextal, con un nombre cuanto más extraño mejor, proveniente de Delaware. Y esta sociedad que hace, pide la inscripción por el 123 y compra las acciones de los dos socios de esta sociedad. De tal manera que el socio de la sociedad, los socios de la sociedad local, en vez de ser fulano y mengano, argentinos, con residencia en Argentina, cuyo patrimonio podía ser ejecutado por los acreedores sociales cuando ejercían la acción de inoponibilidad de las personas jurídicas, los terceros son los perjudicados porque en vez de hacer esas acciones directas se tendrían que dirigir a Delaware a través de un exhorto diplomático a lugares que, entre las cosas que ofrecen, de los beneficios innumerables que ofrecen, opacidad, todo turbio, es la no contestar los exhortos diplomáticos por el resto de sus días. Entonces, podemos decir que ese es el panorama societario ideal. Podemos... no, señor, nosotros vamos a ejercer desde la Inspección de Justicia el control que corresponda efectuar y con todo el rigor. Con las sociedades por acciones simplificadas le hemos puesto enormes límites, por ejemplo, que la inspección intervenga en la Constitución, por ejemplo, que acompañe la sociedad a sus estados contables para su control, y muchísimas otras medidas que habían sido dictadas en la época que fueron creadas, durante el gobierno que fueron creadas estas sociedades supuestamente para emprendedores. La relación capital de objeto fue nuevamente reinstalado por la Inspección de Justicia, y ¿sabe qué? Cuando pusimos esa medida de seguridad, que son las que se piden para los otros tipos sociales, ya no se constituyeron más SAS. Los SAS se constituyeron como usina de facturas truchas y ahora las vemos como protagonistas de maniobras de defraudación de la aduana por sobrefacturación y subfacturación, pues siempre aparecen las SAS. Es el negocio, es la sociedad que instrumenta el negocio del narcotráfico, a través de algunos ejemplos que les podría dar, que a lo mejor Darío tiene tiempo de darle. Bueno, yo quería darle este panorama. Es triste que el flujo de capitales extranjeros y la inversión tan cacareada por cierta oposición, tan necesitada de capital extranjero, está representado por estas sociedades que no son extranjeras, sino que son sociedades de criollos para trabajar acá, pero pagar los impuestos de afuera y fugar divisas. Eso nosotros las vamos a evitar. Por más que en el mundo se realicen, que estemos a la saga del mundo occidental civilizado, en Argentina tenemos otra manera de pensar. Así que bueno, yo les agradezco mucho y le doy la palabra a mi colaborador y mano derecha en Inspección de Justicia, el doctor Darío de León. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Algunas ideas, voy a hablar un poco sobre lo que hacemos en la Inspección de Justicia a raíz del amplio marco teórico que nos dejó la doctora Gil Carbó y de las palabras de Ricardo, para bajar un poco a la práctica estas ideas, ¿no? Alejandra habló de esta idea neoliberal predominante en gran parte de nuestro derecho, en donde la idea de fondo en definitiva es, bueno, dejemos que el mercado haga, ¿no? El mercado se soluciona, los problemas del mercado se solucionan con más mercado, dejemos que el mercado se autorregule. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho societario? ¿O cómo se expresa esta idea en el derecho societario actual y en materia registral mercantil? Bueno, voy a dar algunos ejemplos concretos. Ricardo habló de la ley 27349, la ley de apoyo a capital emprendedor, que dentro de su articulado crea un nuevo tipo societario que es la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Este tipo de sociedad tiene una idea muy de fondo, y la idea de fondo es que el Estado interfiere en la autonomía de la voluntad, el Estado interfiere en las relaciones de los particulares, y en definitiva esto es un freno, es un desincentivo a la creación de riqueza. Con lo cual, cuanto más lejos el Estado de los negocios particulares, mejor. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, se toma un principio fundamental, un principio decimonónico del derecho, o si ustedes quieren, de las ideas liberales del siglo XVII, que es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad debe primar sobre cualquier otro principio. Esto significa lo que las partes, en definitiva, libremente contraten, es ley para las partes, y el Estado no debe ni puede interferir en esto.
Y esta es la idea central de las SAS, ¿no? Control al momento de su inscripción, ningún tipo de control al momento de su funcionamiento, con lo cual ningún tipo de necesidad de las SAS o de este tipo de sociedades de aportar documentación contable al registro público, a los efectos que los terceros puedan conocer, con lo cual cuanto menos pase por el Estado y más rápido pase por el Estado, mejor. Y esto lo vimos en la Inspección de Justicia a partir del año 2017, que se dictó la resolución 6/17, que reglamenta la ley de apoyo capital emprendedor y reglamenta la inscripción y funcionamiento de las SAS en la Inspección de Justicia, hasta que llega Ricardo en el año 2020 y deroga esta normativa. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo que sucedió en definitiva es que se creó un régimen que permite la inscripción de un tipo societario que limita la responsabilidad, porque este es el eje de la cuestión. Hablamos de derecho económico. Cuando hablamos de sociedades, ¿de qué hablamos? Hablamos de limitación de responsabilidad, ¿no? Porque nadie constituye en el mundo moderno una sociedad colectiva. Yo llevo 14 años casi trabajando en el registro público, creo que vi 3 o 4 sociedades que se constituyeron donde alguno de los socios no limite la responsabilidad, es mucho. Con lo cual, cuando hablamos de sociedades en la actualidad, hablamos de limitación de responsabilidad. Y cuando hablamos de limitación de responsabilidad, hablamos de transferencia del riesgo empresarial hacia los terceros, porque esa es la contracara. Con lo cual, en definitiva, el efecto económico de la creación de las personas societarias es trasladar el riesgo de la empresa a todos los demás terceros. Y es ahí donde esta nueva corriente dice, bueno, en definitiva, el Estado no tiene que intervenir en eso, porque si los terceros contratan libremente con la sociedad y saben de antemano que hay limitación de responsabilidad, si hay algún problema, si hay algún abuso, en definitiva, que lo resuelva la justicia, que vaya a la justicia. Esta es la idea central de esta línea de pensamiento. Con lo cual, ¿para qué el Estado va a regular de antemano el ingreso de los sujetos de derecho al mercado, cuando esto en definitiva entorpece, desincentiva la creación de empresas, desincentiva la creación de riquezas? El Estado no debe intervenir, que se creen todos los sujetos de derecho que se quieran, que cualquiera pueda crear un sujeto de derecho en 24 horas sin que nadie le pregunte para qué, cómo, cuándo, ni establezca ningún tipo de control, y si alguien comete eventualmente algún abuso, que sea la justicia la que corrija. Claro, esto de fondo es una idea totalmente liberal o neoliberal, porque en definitiva es, bueno, las partes son iguales, las partes son libres, que se arreglen entre ellos. Y eventualmente después tendrá que venir el Estado ex post a corregir. La realidad es que cualquier juicio, en primer lugar, en el fuero comercial estamos hablando de 10 años de demora, ¿no? Con lo cual hay que esperar 10 años para que el Estado en definitiva brinde algún tipo de respuesta. Tenemos el caso Cromañón. Ustedes recordarán el caso Cromañón, la tragedia de Cromañón, donde murieron casi 200 chicos. El establecimiento, el local donde funcionaba esa discoteca, en donde se produjo la tragedia, era de titular de una sociedad, la titular registrada era una offshore. Sí. Registrada en Uruguay, que sus verdaderos dueños en realidad eran 2 vecinos que vivían a la vuelta. Pero a esa conclusión se pudo llegar porque en su momento el Inspector General de Justicia, ya por el año 2004, 2005, luego de una profusa investigación que se fue al Uruguay, se investigó, se llegó a la conclusión de quién eran los dueños. Este es el clásico ejemplo de utilización de offshore. Entonces, en el caso Cromañón, de esta tragedia que ocurrió en el 2004, 2005, todavía se está discutiendo en la justicia comercial las acciones de responsabilidad. Esta es la solución que propone esta corriente a nivel, porque lo resuelve la justicia. Claro, si esa sociedad hubiese sido controlada de entrada y se hubiese efectivamente ejercido los controles correspondientes, conforme marca nuestra ley, sociedad es una sociedad constituida en el extranjero, pero que va a realizar su principal actividad en la República Argentina, es una sociedad argentina o debe considerarse como una sociedad argentina. Si se hubiese aplicado ese tipo de control, nunca se hubiese podido inscribir. Y hoy los acreedores no estarían tratando de llegar a la inoponibilidad de la persona jurídica para ser responsables a los verdaderos titulares. Caso concreto. Bueno, ¿qué sucedió en este periodo en la Inspección de Justicia? Sociedades que se constituyen de forma totalmente digital. La ley dice que pueden ser en papel o de forma digital. La Inspección de Justicia dijo en su momento, no, totalmente digital, en 24 horas y sin la intervención, no solamente del Estado o de la Inspección de Justicia. La Inspección de Justicia no interviene absolutamente en nada en el proceso de creación, sino que tampoco intervenía ninguna persona humana. Era un sistema electrónico, el BOTI, ¿no? Como que tenemos el del gobierno de la ciudad para las vacunas, ¿no? Que uno dice ingrese y automáticamente la barra. Se crea un sistema 100% digital en donde, completando un formulario online,
pasando una tarjeta de crédito con muy pocos pesos, en 24 horas yo tenía un sujeto de derecho que me permite limitar mi responsabilidad y que permite transferir el riesgo de lo que voy a hacer, si es que hago algo, hacia los terceros. Yo lo llamo, en realidad, que más que una sociedad es un formulario digital de limitación de responsabilidad, porque eso es lo que es en definitiva. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Con este agravante, no había ninguna persona humana que interviniera en el proceso. Simplemente completar un formulario y en 24 horas tengo un sujeto de derecho para poder realizar la actividad, que tampoco tengo que decir qué actividad voy a realizar, porque esas son otras las características de la SAS, ¿no? El objeto es tan amplio que ninguna persona, el Estatuto Modelo aprobó 43 actividades distintas, desde actividad, no sé, farmacéutica, cinematográfica, forestal, minera, lo que a ustedes se les ocurra, se puede hacer. Con lo cual, de antemano nadie sabía para qué se constituye esa sociedad, cuando la sociedad es un vehículo, es una herramienta, a Ricardo no le gusta la palabra, pero es una estructura que la ley prevé para la generación de riquezas, para el intercambio de producción de bienes y servicios. No es simplemente una herramienta para fragmentar patrimonios y para limitar responsabilidades. La limitación de responsabilidad es una consecuencia. Es una consecuencia, no es un presupuesto. ¿Es una consecuencia de qué? Es una consecuencia que dos o más personas, o una persona, destina parte de su patrimonio a los efectos de efectivamente generar una actividad económica que trasciende hacia terceros y que en definitiva de forma directa o indirecta beneficia al conjunto de la actividad, porque la generación de la actividad económica en definitiva trasciende en la generación de riquezas de un país y en el bienestar general que dice nuestro preámbulo de la Constitución Nacional. En la Inspección de Justicia durante este periodo no, se constituían sociedades sin ningún tipo de control, en 24 horas, sin capital, casi sin objeto. ¿Y qué sucedió? Bueno, apenas asume el actual titular de Inspección de Justicia en el año 2020, nos llega un oficio proveniente de un fiscal federal de la provincia de Santa Fe, en donde nos alerta que un grupo de personas, 4 o 5 personas, habían sido aprehendidas, estaban a disposición de la justicia federal santafesina, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, de un grupo de narcotráfico muy conocido, ustedes se habrán escuchado de los monos, ¿no? ¿Y qué hacía esta gente? Bueno, esta gente constituía SAS, eran todas personas que vivían en Rosario, ninguna había pisado la ciudad de Buenos Aires, por lo menos que supiéramos, desde Rosario constituían una SAS por semana, de forma totalmente digital, con domicilios falsos, porque en algunas plazas, en edificios públicos o en casas de familia donde uno iba a hacer la visita de inspección, decían, no, mire acá, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? ¿Y por qué constituían una por semana? Porque eran fáciles y baratas de constituir. El argumento acá que se suele dar desde algunas posiciones distintas, bueno, con la sociedad anónima también se pueden cometer ilícitos. Esto es decir, bueno, mire, usted con una cuchara puede matar también, con lo cual, ¿para qué vamos a prohibir la cuchara? En definitiva, si se le utiliza... Claro, el tema es que algunas herramientas son más eficaces para producir daño que otras, y es responsabilidad del Estado de regular aquellas herramientas que pueden producir daño. Por eso está regulado la aportación o tenencia de armamento. Tendríamos que regular también la tenencia o portación de cuchillos de cocina o para comer, ¿no? Eso está regulado porque no puede producir tanto daño. Las SAS fueron ideales porque en este caso concreto se ve cómo personas desde otra jurisdicción a un costo totalmente bajo utilizaban este tipo de sociedades, lo usaban para 1 o 2 operaciones, las descartaban y a la semana estaban creando otra. Además salen con quit. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando nos llega este oficio, nosotros inmediatamente se abre un primer debate jurídico, en donde la mayoría de la doctrina nacional dice, bueno, en realidad los registros públicos y autoridades de control de personas jurídicas no pueden controlar a las SAS, porque la ley no lo prevé. Bueno, nosotros sostuvimos exactamente lo contrario, dijimos las SAS son sociedades por acciones, la ley 22.315 nos habilita a fiscalizar y controlar las sociedades por acciones, con lo cual extendimos la fiscalización a este grupo societario. Fuimos, le tocamos al timbre a todos los domicilios existentes, las personas que viven ahí, todos, absolutamente todos, el 100%. Bueno, y entonces, pero
hicimos pública la resolución particular que dice vamos a investigar a este listado de SAS y a estas personas involucradas en los SAS, es una resolución que se publicó en la página de Inspección General de Justicia. Pero a pesar de eso, para nuestra sorpresa, todas las semanas nos seguían entrando nuevas sociedades de estas personas, que el fiscal ya había detectado, que la justicia ya había detectado que estaban detenidas, pero nos seguían constituyendo una por semana, y como a ese momento todavía estaba vigente la resolución anterior, no pasaban por la Inspección General de Justicia, con lo cual no teníamos forma de parar esa inscripción. Cuando sabíamos que evidentemente se utilizaban para narcotráfico. Bueno, ¿qué es lo que sospechamos que sucedía? Porque esas personas estaban detenidas. ¿Cómo hacían para desde la cárcel seguir constituyendo una por semana? Entraron 5 o 6 más hasta que pudimos parar el flujo de ingresos. Claro, alguien se había quedado con el token, desde cualquier computadora, desde cualquier lugar del mundo, se conectaba, completaba el formulario de la SAS, pasaba la tarjetita y en 24 horas tenía una nueva sociedad y no les importaba mucho que la estuvieran investigando porque la seguían usando. Fíjense, ahí tenemos un caso muy concreto de cómo el Estado, un Estado eficiente, detecta un problema, detecta justamente que se está utilizando una figura jurídica para cometer ilícitos, para defraudar a terceros, y sin embargo deja pasar, deja hacer, ¿no? La famosa concepción de los fisiócratas del siglo XVII, dejar pasar, dejar hacer, en definitiva que después el mercado lo regule, cuando justamente la concepción del Estado tonto, el Estado bobo, cuando un Estado eficaz puede evitar el riesgo, puede evitar el daño de un primer momento, decir, no señor, esto es una herramienta que no debe ingresar al tráfico mercantil, esta estructura societaria no debe ingresar al comercio, le cerramos la puerta de entrada antes que ingresen para evitar después 10 años de litigio y que con esto se cometa todo tipo de fraudes. La posición doctrinaria mayoritaria nos diría, bueno, en realidad Inspección General de Justicia, registrador mercantil, nada tiene que hacer, en definitiva, que se arreglen los particulares y debe primar la autonomía de voluntad. En definitiva, si hay un abuso, que resuelva la justicia 10 años después. Sí. Tenemos que recordar que ahora, a partir del 2015, en el Código Civil y Comercial, tenemos específicamente previsto el deber de prevenir el daño, que rige tanto para particulares como para organismos públicos, con lo cual si uno ve que efectivamente se van a utilizar esta estructura jurídica para generar un daño, la función del funcionario público, la función del Estado y los organismos estatales es justamente impedir que el daño se produzca, cuando hay buenos elementos, cuando hay buenas razones para así hacerlo. ¿Cuánto? No, ya está. ¿Estamos en hora? Bueno, hay mucho más para hablar sobre este tema, realmente es muy apasionante y muy ilustrativo la introducción que dio tanto Alejandra como Ricardo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva más grande, pero nosotros en el trabajo cotidiano en la Inspección General de Justicia vemos con mucha claridad cómo se utilizan estas ideas y cómo se enfrentan estas ideas en la parte administrativa y aún en la parte judicial, ¿no? Con lo cual hay mucho por decir y mucho por hacer. Agradezco que nos hayan invitado a poder dar nuestra experiencia. Bueno, agradecer a la doctora Gils Carbó, que es la coordinadora del Seminario de Derecho Económico, que damos por iniciado en el día de hoy. Al doctor Aroskin, al doctor Niesen y al doctor Darío de León por haber participado en esta conferencia e invitarles a todos y todas a inscribirse en este seminario, en las clínicas de investigación, para que entre todos podamos producir conocimiento con relación al derecho económico.